Me encanta el verano y ya estamos de lleno entrando al verano. Qué maravilloso, qué maravilloso. También hace 19 años también era un interno como estos jovencitos. Uno de tantos, ¿verdad? Pero me encantaba ese internado, esa pasantería, contribuyendo a cosas pues divertidas, ¿no? Y hoy, este nuevo mes de junio, empezamos una nueva serie y vamos a hablar de un miembro de la Trinidad que es incomprendido. Como cristianos, nuestro Padre nos sentimos muy cómodos y llamamos el aspecto de Dios el Hijo, quien murió en la cruz por nuestros pecados. La Trinidad es un poco incomprendida al día de hoy. Y como cristiano, pues es fácil hablar de Dios como nuestro Padre. Nos sentimos cómodos a hablar del Hijo, de Jesucristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados. Pero, ¿y el Espíritu? Ahora, yo conozco a la congregación aquí, que estoy hablando con ustedes, y entiendo que muchos tienen una relación increíblemente íntima con el Espíritu de Dios y caminan en la plenitud, pero otros es posible que han oído hablar del Espíritu, pero realmente no han dedicado tiempo a conocer cómo obra el Espíritu de Dios en su vida. También reconozco que algunos de ustedes han escuchado hablar del poder sobrenatural del Espíritu de Dios y han mantenido a ese Espíritu a distancia, sabiendo que hay algo ahí, pero sin saber cómo participar de él. Pero bueno, yo entiendo, estamos en diferentes procesos, pero nuestra esperanza es que esta serie logre traer claridad a quién es la persona del Espíritu Santo y cómo esa persona se involucra en nuestras vidas. En segundo lugar, hablaremos del empoderamiento del Espíritu para los creyentes. El próximo domingo en Pentecostés, juntos recordaremos cómo el Espíritu empoderó a los primeros seguidores en el Nuevo Testamento para compartir las nuevas y poder caminar en los dones que el Espíritu Santo derramó sobre ellos y que puede derramar sobre nosotros. Luego discutiremos cómo se mueve el Espíritu Santo hoy y antes. Y cerraremos la serie con un domingo de adoración. Y veremos cómo se mueven nuestras vidas de una forma individual y como iglesia. Pero va a ser un gran momento para nosotros. Pero comencemos con una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué es el Espíritu? ¿Quién es el Espíritu? En 2009, un pastor, pensador, un líder, publicó un libro. Y el libro se llama Dios Olvidado. Y él dice que el Espíritu Santo está descuidado y para todos los propósitos prácticamente olvidado. Dice que si él fuera Satanás, este escritor dice, y su objetivo sería frustrar el reino y los propósitos de Dios, pues haría que los feligreses ignoraran al Espíritu Santo, y desafortunadamente es lo que está pasando. Un teólogo le escuché decir que el Espíritu Santo es como la Cenicienta. Mientras el Padre y el Hijo van al baile, el Espíritu se queda barriendo el suelo. La Cenicienta sería el Espíritu Santo en esa Trinidad. Pero bueno, en nuestra cultura no quiero que sea esa nuestra realidad. Así es que, ¿quién es el Espíritu Santo? Bueno, si vemos al principio de la humanidad, ahora muchos cuando piensan en el Espíritu Santo, piensan en los dones espirituales, o el Espíritu cuando Dios, el Espíritu desciende sobre Jesucristo cuando en él se bautiza en el río Jordán, o piensan en el fruto del Espíritu, o la iglesia llena del Espíritu, o todo eso que es un movimiento un poco extraño, pero eso lo vamos a ver. Pero el Espíritu de Dios está presente en toda la Biblia.
tanto antes como después de Cristo. Él ha estado activo desde el principio y ha estado activo a través de todas las generaciones con el pueblo de Dios. Así es que regresemos a la primera página de nuestra Biblia. Y me doy cuenta porque es en la primera página y mi hija, cuando puse la Biblia ahí, la rayó con un crayón ahí amarillo y puso primer libro. Así es que yo sé que ese es. Y habla en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas cubrían la superficie, pero el Espíritu de Dios se movía y cubría las aguas. Ahí mismo, al principio de toda la creación, cuando el Espíritu de Dios dice, haya luz, el Espíritu Santo ahí estaba en ese momento ya, en la creación. Ahora, ojalá y todos ustedes sepan o se familiaricen con lo que siempre menciono, que nuestra Biblia no fue escrita en español. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, en arameo. Entonces, la palabra que aparece aquí en Génesis, hablando del Espíritu de Dios, la palabra es en hebreo, otra palabra, que es ruach. Deben como escupir un poco para decirlo, ruach. Traten de decirlo, ruach. ¿Y qué es ruach? Ruach es el aliento, viento, espíritu, es lo que significa. Así es que hay un ser, una presencia, un ruach de Dios flotando sobre las aguas. Pero este ruach es multidimensional. En Génesis 2 vemos que Dios sopló en las fosas nasales del hombre y del polvo lo creó, le sopló el ruach, su aliento, le dio vida. Ese aliento es el ruach, es su espíritu, su aliento. Y en el libro de Job dice, mientras tenga vida dentro de mí, el ruach de Dios en mis narices, nunca mis labios y mi lengua hablarán mentiras. Cuando inhalamos y exhalamos, ese es el ruach que entra y sale de nosotros. Para el pueblo hebreo, este aliento era el aliento de Dios, ya que es así como se nos dio originalmente a nosotros como una unidad. Un ruach es el aliento. Pero ruach también es una palabra hebrea para viento. Si miraran hacia afuera y ven las ramas de los árboles ondeando, moviéndose, sabrían que está causado, qué es lo que causa esas ramas que se muevan. Pero no podrían ver el viento. ¿Saben lo que es el viento? Porque vemos que se mueven los árboles y vemos los efectos. Pues esa presencia invisible es el ruach. Escuché a un teólogo también diciendo que el ruach en todos sus significados es que anima las cosas de varias maneras. Da vida, es invisible, no pueden ver la respiración, ni el viento, ni el espíritu. No podemos ver esas cosas. Pero todos ellos se animan y se mueven. Pero en español disasociamos estos conceptos porque tenemos palabras diferentes. El viento es viento, el aliento es aliento. Pero en hebreo todos eran iguales, ya que todos provenían de la misma fuente, el ruach, el que mueve los árboles, el ruach que nos da aliento, el ruach que nos anima en todo. Eso es el ruach de Dios. Ruach anima todo. Y cuando vemos a lo largo del Antiguo Testamento y examinamos las menciones de ruach, nos damos cuenta de que estamos presenciando la presencia invisible y el poder que es divino. Es Dios en su energía. Cuando vemos la separación del Mar Rojo,
Dios envía un fuerte ruaj oriental. Numerosos salmos lo mencionan. Numerosos salmos hablan de cómo Dios sacó el ruaj para enviar lluvia y alimentar el campo. El pueblo hebreo veía el ruaj de Dios como una fuente de sustento para animar. Ahora todos tenemos nuestras palabras en español y entendemos cómo funcionan conceptos científicamente. Pero hay una forma de que Dios es el que originó personalmente todo eso, lo que es el viento, la existencia de Dios, y habla de su existencia en el orden creado. El ruaj es una forma de hablar de cómo es Dios y cómo ese Dios personalmente siempre presente, sosteniendo y orquestando su mundo, moviendo su mundo. El Espíritu de Dios, ese ruaj de Dios, es siempre presente, personalmente presente, sosteniendo, orquestando, moviendo su mundo. Entonces, ¿cómo se ve esa presencia? Como mencioné anteriormente, la llenura y presencia del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento generalmente se entiende mejor y es más común en nuestro lenguaje cristiano. Pero el profeta Joel, noten cómo habla de una forma especial. Dice: derramaré mi espíritu sobre los pueblos, mi ruaj, para que sus hijos profeticen, sus ancianos sueñen sueños, y los jóvenes verán visiones, y derramaré mi ruaj en aquellos días. Ese es el mundo en que vivimos. Y una vez más, nos referimos a todo esto, pero vamos a hablar más a fondo en las próximas semanas cómo ese ruaj de Dios llenó a la gente con su presencia antes de que Jesús viniera a esta tierra. Pero ¿sabe alguien quién fue la primera persona en la Biblia que fue llena del Espíritu Santo? José, sí, qué bien, alguien sabía. José, sí. Fue José, correcto. Y si usted no conoce la historia, él era uno de los 12 hijos de Jacob, quien se llamaba Israel también. Fue vendido, era el favorito de los hijos de Jacob. Todos culpaban a los demás hermanos porque el padre lo quería mucho. Y lo vendieron como esclavo y fue llevado a Egipto. Lo vendieron como esclavo y llegó a Egipto. Finalmente, a través de una serie de eventos desafortunados, se encontró en prisión ahí en Egipto. Pero José tenía una habilidad dada por Dios para interpretar sueños. Y el rey Faraón tenía un sueño y nadie lo podía interpretar. Y José le dijo que habría 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna, de hambre. Y en el versículo 37 del capítulo, el plan le pareció al faraón bueno y preguntó a sus funcionarios: ¿podemos encontrar a alguien como este hombre en quien está el ruaj de Dios? El don que José llevaba no era su habilidad, era el Espíritu de Dios obrando a través de él. Cuando el faraón llamó a José, le dijo: tuve un sueño, José, y nadie puede interpretarlo, pero he oído decir que tú, cuando oyes un sueño, puedes interpretarlo. José le dijo: no puedo hacerlo, pero Dios le dará al faraón la respuesta que desea. Así es como obra el Espíritu Santo. Él se mueve a través de nosotros para lograr cosas más allá de lo que podríamos lograr por nuestra cuenta. Tener el ruaj o aliento de Dios es mucho más allá. Y cuando
Faraón dijo, ¿podemos encontrar a alguien? No preguntó si alguien está vivo, no. Más bien dice, ¿podemos encontrar a alguien que haya sido influenciado por pensamiento más allá de sí mismo? Alguien que esté al tanto de conocimiento. Tal vez hayan tenido experiencia como esta ustedes, pero de a veces yo he sentido cuando estoy orando por alguien que Dios me da una sabiduría y digo algo, pero sé que no es de mi cerebro, sino es la presencia de Dios. Tenemos momentos así, y ese es como el Espíritu Santo actúa cuando nos muestra algo a nuestro cerebro. Eso es el Espíritu de Dios. La segunda persona llena del Espíritu tal vez es menos conocido, pero en el libro de un ayudante de Moisés, cuando le dice, en Éxodo le dice, he aquí que he escogido a Besaleel, le dice a Moisés, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, del Ruach de Dios. Y le da habilidades para hacer diseños artísticos en oro, plata, bronce, madera, para tallar. ¿Para qué? Para que dedique todos esos oficios al Señor. Y así fue que Besaleel fue creativo, y ahí fue donde Jehová le dio instrucciones a Moisés para construir el tabernáculo y todas estas obras de artes, y Besaleel fue el que creó todas las bellezas constructivas de la arca y del tabernáculo. Y esos dones fueron dados por el Espíritu. El Ruach fue dado por Dios. Y esos dones es genial y significativo, porque en la historia del judaísmo y del cristianismo esto marca muy profundo. Y para aquellos de ustedes que son fanáticos de Indiana Jones, el arca de la alianza aún intriga y asombra a muchos con respecto a cómo Dios se representó a sí mismo a través de ella, de la alianza. El Ruach de Dios y fue otorgado a Besaleel, ¿para qué? Para poseer habilidad. Y si usted continúa leyendo, van a ver a otros que están llenos con el Espíritu de Dios. Josué, el lleno del Ruach, guiando a los israelitas a la tierra prometida. Ustedes ven profetas llenos con el Ruach de Dios, como Miqueas, el profeta. Dijo, pero en cuanto a mí estoy lleno del poder del Ruach del Señor y de justicia y poder para declarar a Jacob su rebelión. El Ruach de Dios es lo que da vida, pero toma su Ruach, su espíritu, y lo une a la humanidad, a su pueblo. Él da su espíritu a aquellos que Él elige, que Dios elige. Y una vez más leamos la profecía de Joel, el profeta, cuando dice, derramaré en ese día mi espíritu sobre los pueblos. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones, incluso mis siervos, hombres y mujeres, derramaré mi Ruach en aquellos días. Cuando Jesús vino, cuando vivió, murió, resucitó de la tumba y ascendió al cielo para sentarse a la diestra del Padre, derramó su espíritu sobre todas las personas, no solo sobre los héroes de la fe que vemos en el Antiguo Testamento, sino sobre todos aquellos que eligieron seguirlo. Pero vamos a hablar más de eso la próxima semana. Pero para terminar hoy, quiero que sepan que ese Ruach de Dios es que Él se mueve y vive y respira a través de nosotros, aunque no podamos verlo. Él sigue estando presente en nuestras vidas, presente en nuestras situaciones, y el Espíritu Santo hace esto.
Y aunque no lo podemos ver, no vemos el ruaj de Dios, aún su Espíritu está presente en nuestras vidas, en nuestras situaciones, y quiere derramar ese ruaj aún más en nuestras vidas si nos abrimos a ello. Es lo que Dios hace. Oremos, iglesia. Espíritu Santo, te damos alabanza. Te agradecemos que por medio de nosotros y por medio de tu pueblo, desde el principio, y tú nos amas tanto, Señor, tanto, que estás literalmente presente con nosotros en todo momento, por medio de tu Espíritu. Por eso oro por todos aquí, Señor. Y he entrado en esta serie del Espíritu, Señor, que aprendamos y que tu Espíritu Santo que mantenga nuestras mentes abiertas y que estemos dispuestos a rendirnos a tu llamado que tienes para nuestras vidas. Úsanos, Señor, en la forma que te plazca. Si alguien escucha este mensaje y se da cuenta que esto es maravilloso, que ese ruaj de Dios, ese Espíritu de Dios, es algo que usted quiere en su vida. Si usted no ha rendido su vida, no ha entregado su vida a Jesús, pero usted cree que Jesús, el Hijo de Dios, murió para pagar por sus pecados, hoy es el día, si usted cree esto, de entregarle su vida y rendirse a Cristo. Si usted está aquí y no ha hecho esa decisión en esta vida, pero quiere tomar esa decisión hoy, todo lo que tiene que hacer es solamente levantar su mano y decir: sí, Señor, yo recibo. Sí, Señor, yo recibo. La siguiente pregunta es esta. Si usted está aquí, si usted quiere tener más presencia del Espíritu Santo en sí mismo, todo lo que tiene que hacer es levantar su mano. Sí, Señor, oramos. Sí, Señor, gracias, Señor. Te amamos, Jesús, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu presencia este día aquí. En el nombre de Jesús lo pedimos.